Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo este pensamiento de la palabra, el motivo de la vida, córtex cerebral. Cuando venimos a este mundo entramos en un cuerpo que tiene diferentes receptores, con la finalidad de percibir, con los cuales podemos sentir, oler, escuchar, tocar y gustar, con la finalidad de almacenar datos y recopilar esta información dentro de nuestro córtex cerebral, ya sea en el arquicórtex, paleocórtex o neocórtex. Es en la corteza cerebral donde ocurren la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Es como a un recién nacido, según el estímulo dado será su reacción. Esta información se va almacenando con el fin de poder reconocer. En el principio la finalidad de esto era poder tener una percepción de Dios. Adán hablaba con Dios, tenía una relación con su Creador, era enseñado por él mismo. Toda esta información estaba siendo recopilada en su córtex y cada glándula estaba en su función correcta y potencial máximo a la perfección. Hasta que un día llegó un ser que llamamos serpiente para cambiar la manera de percepción. Por eso le dijo, tus ojos serán abiertos. Nosotros vemos en la escritura que dice en Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, vino para cambiar esa percepción que el hombre tenía, la cual fue recibida de Dios. De tal manera que también el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, oiga, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Y qué fue lo que le pasó al ser humano? Esto, que sus sentidos habían sido extraviados. Ahora lo que en la corteza cerebral se estaba desarrollando ya no era como Dios lo había hecho en un principio. Por eso, cuando nosotros venimos a este mundo, venimos a conocer una disciplina. Ya cuando el hombre no pudo tener esta disciplina y obediencia, sus sentidos se extraviaron. Ahora conocían lo que es estar desnudo. Antes solía escuchar la voz de Dios y esto le alegraba y enamoraba en gran manera. Pero cuando cambió su percepción le dio miedo y se escondió. Es en nuestra corteza cerebral hay una almacenación de información como una memoria con capacidad infinita. Y nosotros podemos ver, por ejemplo, por eso que dice en el verso 7 de Génesis 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué fue lo que pasó? Cosieron entonces, dice, cosieron hojas de higuera y se hicieron, dice, delantales. Qué tremendo que sus ojos fueron abiertos. ¿Serían los ojos literales? Es decir, ¿serían esos lóbulos? ¿O qué fue lo que realmente fue abierto? Mira ahora la percepción que ellos tenían de la vida. Ahora ya no era como antes, que cuando ellos llegaron, desde que entraron a este cuerpo, empezaron a experimentar, empezaron a recibir un estímulo de parte de Dios por su palabra, por su presencia, por lo que Él les estaba enseñando. En aquel tiempo no existía la Torá escrita, sino que había una Torá hablada directamente de parte de la boca de Dios hacia ellos. Tenían unas experiencias inolvidables con Dios por esta relación. Es decir, cuando entraron a este cuerpo, empezaron a sentir, a oler, a percibir, empezaron a nutrir toda esta información, almacenarla, porque Dios quería una madurez en su vida para poder aprender, para prepararse para otro tiempo que venía en el futuro. Lamentablemente, esta serpiente extravía sus sentidos, como lo enseña aquí la escritura. Sus sentidos fueron
extraviados. Sus ojos fueron abiertos, ahora conocían otras cosas, es decir, su manera de perspectiva de las cosas ya no era la misma. Dice en el verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, dice que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Le vuelvo a comentar, antes esto era una felicidad, antes esto era algo importante para ellos, pero una vez que sus sentidos fueron extraviados, ahora veían las cosas de una manera incorrecta. Y por eso, desde que una persona nace, empieza a acumular este tipo de información. El estímulo que viene incluso desde cuando estamos en el vientre de nuestra madre, hay una formación que se está dando, como lo enseña la escritura desde Jeremías capítulo 1 y en otras porciones donde habla David de esta condición cuando estamos dentro del vientre de nuestra madre. Pero ahora qué terrible que esta información se va acumulando, se va almacenando y nosotros reaccionamos ante tales cosas por la información que hay en nosotros. Ahora, hay una infinita sabiduría que se esconde dentro de este córtex cerebral. Por ejemplo, hay una historia de un joven que este joven estaba en una reunión con sus amigos y en esa reunión pues ellos le dijeron aviéntate un clavado, realiza un clavado el cual era muy peligroso. Este joven lo hizo y se llevó un golpe muy fuerte en su cabeza, un golpe de muerte, los cuales sus amigos pues estuvieron tan espantados, su mamá del joven lo llevaron rápidamente al hospital para que lo revisaran y como una sorpresa impresionantemente no tenía ningún daño cerebral y tampoco ningún tipo de fractura. Fue algo terrible este suceso y lo tuvieron bajo observación durante 5 días para ver que nada realmente hubiera estado afectado en él. Pero algo ocurría en él, aparentemente nada le había pasado. Pero este joven platica que mientras él estaba acostado allí en el cuarto del hospital, en su cama, él dice que veía cuadros, estaba viendo hacia arriba acostado y veía cuadros negros y cuadros blancos. Y él pues pensó que tal vez esto podría ser una de las cosas que le había impactado en su cerebro ese golpe. Bueno, pues un día se encontraba en la casa de otro amigo, el cual tenía un piano ahí acomodado en la esquina de su cuarto y pues fue atraído grandemente este joven con el golpe en la cabeza hacia ese piano. Se sentó, puso sus manos sobre las teclas de este piano y empezó a tocar melodías fantásticas, empezó a tocar música, lo cual él no había estudiado, ni siquiera había estudiado piano, ni siquiera había estudiado música, pero ahí se encontraba tocando sorprendentemente melodías muy sofisticadas sin él saber cómo tocar. ¿Cómo fue que empezó él a producir estas melodías, a tocar esta música, si antes él no había estudiado esto? ¿Por qué? Porque en ese golpe que se llevó, otra parte de su cerebro se empezó a funcionar. ¿Sabe usted que gran parte de nuestro cerebro no está en funcionamiento? Se dice incluso por científicos y estudiosos de esta materia que es, creo, del 10 al 20% de nuestro cerebro que está en función o que realmente lo estamos utilizando. Esto no quiere decir que en lo demás del cerebro o en los diferentes hemisferios
No existe información, claro, hay una información infinita dentro de nuestro cerebro, pero obviamente no lo tenemos despertado. Y esto es por esto mismo que estamos leyendo, que la percepción que nosotros tenemos ya no es igual, fue extraviada y no tenemos ese potencial máximo, puesto que el enemigo causó esto. Ahora, una de las cosas interesantes también de esto es que se han estudiado las mentes de las personas llenas de maldad, como lo son los asesinos seriales, psicópatas, y en los cuales han encontrado patrones en las es decir, han medido incluso desde alguien que es bebé estas similitudes de patrones, estas maneras de ver la actividad en el córtex cerebral y han encontrado que es muy similar. Entonces hay patrones para diferentes tipos de personas en esta actividad que se encuentra en el córtex cerebral. Pero sabe, nosotros que tenemos diferentes, que hemos palpado, que cada día aprendemos, tenemos que testificar de lo que nosotros hemos experimentado. Y es donde surge la necesidad de que nosotros podamos nacer de nuevo. Mire lo que pasaba con ese Adán. Génesis 3:10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora la percepción que ellos tenían era de temor, era de miedo, era de estar desnudo, era de esconderse, cuando antes esto no era lo que la actitud o el comportamiento que desarrollaban en su vida al escuchar la voz de Dios, a sentir la presencia de Dios. Y por eso el apóstol, hablando aquí en 1 de Juan 1:1, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, es decir, lo que hemos entendido y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No está hablando del tiempo del Señor Jesucristo, por eso dice lo que era desde el principio, porque cuando entramos a este cuerpo, una vez más les repito, entramos para poder aprender esta vida. El propósito de esta vida es que nosotros tengamos un aprendizaje para el tiempo del futuro o para después de salir de esta vida. Es decir, hemos venido para aprender, para tener una disciplina, para tener una obediencia, para poder tener estas experiencias de oír, de ver, de tocar, de palpar, de gustar, de percibir, para poder almacenar una enseñanza que Dios quiere para nuestra vida. Lamentablemente, vuelvo a repetir, esto fue eh, eh, detenido o extraviado por causa del enemigo, pero mire cómo sigue diciendo, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Con qué propósito? Que nosotros podamos tener esta vida, recuperar esto. Por eso viene el nuevo nacimiento. Dios hablándole a sus profetas que eran receptores de su palabra. En Jeremías le dice el capítulo 1 verso 13, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Es decir, la manera de percepción que tenemos, Dios le preguntaba, porque obviamente muchas veces nosotros hemos cambiado lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos habla. Tenemos una manera diferente de receptores, de recibir, porque simplemente estamos tan rodeados de otras cosas que nos han extraviado nuestros sentidos hacia lo que Dios quiere en nosotros. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo le dijo a este Nicodemo, le dijo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué es necesario? Para tener otra vez esta restauración de la manera de
que percibimos las cosas. Por eso, ¿qué mente tenemos nosotros? La Escritura dice en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, este propósito de restauración en nuestra mente. Yo espero que sea de bendición este pequeño pensamiento de la palabra, que tú lo compartas y que te bendiga el Señor junto con los tuyos. Shalom.